Disfruta de Juntas en la Verdad, el programa que acerca el corazón de las mujeres a Jesús. Bienvenidas una vez más a Mamá Teóloga. Hoy trataremos un tema profundo y desafiante, pero central para nuestra fe, la elección y reprobación. Para muchas personas estos conceptos pueden parecer difíciles de aceptar, pero cuando los entendemos a la luz de la palabra de Dios, vemos que están profundamente arraigados en su gracia soberana y su justicia perfecta. Acompáñenme a explorar esta verdad tan gloriosa. Quiero comenzar leyendo dos pasajes clave que nos servirán como base para nuestro estudio. El primero es Efesios capítulo 1, versículo del 3 al 6, donde Pablo nos revela el asombroso plan de Dios desde la eternidad para su pueblo. Allí la Escritura nos dice: Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. En amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Este pasaje introduce claramente el concepto de la elección. Dios, en su infinita sabiduría, escogió a su pueblo desde antes de la creación del mundo. Este es un acto de pura gracia, no basado en méritos humanos, sino en el propósito soberano de Dios. El segundo pasaje que leeremos es Romanos capítulo 9 del 10 al 16, donde Pablo utiliza el ejemplo de Jacob y Esaú para explicar la elección de Dios. Allí se nos dice: y no solo esto, sino también cuando Rebeca concibió de uno, de Isaac nuestro padre, pues no habían aún nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por las obras, sino por el que llama. Se le dijo: el mayor servirá al menor, como está escrito: a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. ¿Qué diremos, pues? ¿Que hay injusticia en Dios? En ninguna manera, pues a Moisés dice: tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y me compadeceré del que yo me compadezca. Aquí Pablo aclara que la elección de Dios no se basa en las obras ni en el mérito humano. Desde antes de que Jacob y Esaú nacieran, Dios ya había decidido conforme a su soberana voluntad a quién elegiría para cumplir sus propósitos. La elección es un acto de gracia inmerecida. Dios en su bondad escoge a algunos para ser salvos, no porque lo merezcan más que otros, sino porque así lo ha decidido antes de la fundación del mundo. Esta verdad debe llevarnos a la humildad y a la gratitud. Leamos Efesios capítulo 2 del versículo 8 al 9. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Nuestra salvación es un regalo de Dios, no es algo que hayamos ganado o merecido. Si somos salvas hoy, es únicamente por la gracia de Dios que nos ha elegido para sí. Ahora que estamos hablando de la elección, pasaremos a un punto también importante: la reprobación, un concepto igualmente destacado. Aunque es más difícil de entender, no podemos ignorarlo, ya que también está claramente enseñado en las Escrituras. La reprobación se refiere al hecho de que Dios, en su justicia, decide no elegir a algunos, permitiéndoles seguir su propio camino de rebelión y condenación. Un ejemplo claro lo vemos en Romanos, capítulo 9 del 17 al 18, donde Pablo cita el caso del faraón. Porque la Escritura dice a Faraón: para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. De manera que de quien quiere tiene misericordia, y al que quiere endurecer, endurece.
Dios no endurece a nadie que no merezca ser endurecido. Todos somos pecadores por naturaleza, rebeldes contra Dios. La Biblia nos enseña en Romanos capítulo 3, versículo del 10 al 12, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Es por esto que la reprobación no es injusta. Ninguno de nosotros merece la salvación, más bien todos merecemos el juicio por nuestros pecados. Sin embargo, Dios, en su infinita misericordia, elige a algunos para ser salvos, mientras permite que otros sigan en su estado natural de rebelión. Entender esto nos lleva a preguntarnos, ¿cómo debemos responder a estas doctrinas? En primer lugar, debemos recordar que Dios es soberano y bueno, como Isaías capítulo 55, versículo del 8 al 9 nos dice, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dice Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Dios tiene un propósito eterno, y aunque no comprendamos completamente todos sus decretos, podemos confiar en que Él es justo y perfecto en todas sus decisiones. En segundo lugar, debemos vivir en gratitud y alabanza. Si hemos sido elegidas por Dios, no es por nada que hayamos hecho, sino por su gracia. Esto debe llevarnos a adorarle, como dice Efesios capítulo 1, versículo del 11 al 12. En Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria. Nuestras vidas deben ser una respuesta continua de gratitud por la gracia que hemos recibido. Para aquellas que tal vez se pregunten, ¿qué pasa con aquellos que no han sido elegidos? Debemos recordar que Dios es justo en todas sus acciones. La Biblia es clara en que nadie puede culpar a Dios por su perdición, ya que todos somos responsables de nuestros propios pecados. Romanos capítulo 1, versículo 20 nos dice que, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Finalmente quiero alentarte a que confíes en la misericordia y soberanía de Dios. Si Él te ha elegido, es para que camines en Él y le glorifiques. Filipenses capítulo 2, del versículo 12 al 13 nos recuerda. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Dios nos ha elegido para buenas obras que Él mismo preparó de antemano. Querida hermana, que esta enseñanza nos llene de humildad y gratitud hacia nuestro Salvador. Que vivamos cada día conscientes de su gracia inmerecida y que busquemos glorificarlo en todo lo que hagamos. Gracias por acompañarme en este episodio de Mamá Teóloga. Si te ha edificado, te invito a compartirlo con otras hermanas, a darle like, a hacer un comentario aquí abajo con el emoji que más te guste y bueno, sigamos firmes, edificadas en la verdad de Cristo. Hasta la próxima, que el Señor te bendiga abundantemente.